Amigos, soy Bodygood, soy su compañero Bodygood y en esta emisión, aprovechando que estamos en la cuarentena, me di a la tarea de entrevistar, investigar y sacar experiencias de los que yo considero los mejores médicos en formación que tiene la Universidad Michoacana, y tengo el placer de presentarles a Marcos Ortiz. Gracias por hacerme la invitación. Y bueno, mi nombre es Marcos Ortiz, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana. Actualmente estoy en mi último año, ya en quinto año. Pues platicarles un poco acerca de lo que he realizado como estudiante. Pues desde segundo me ha nacido la inquietud por la investigación. Eso me llevó a hacer, pues ya con mi último ciclo, 3 años en investigación. El primero lo hice aquí en el posgrado de la facultad, en la ciudad de Morelia. Ya mi segunda participación lo hice en Centro Médico Siglo XXI, en el área de oncología pediátrica. Y bueno, en mi último año volví a repetir en el laboratorio de anatomía patológica en la misma institución. Y bueno, nuestras líneas de investigación, pues yo he cursado por los laboratorios de biología molecular microbiana. Ahí hacíamos pues un poco de estudio acerca de la resistencia antibiótica que hay en algunas bacterias, tales como Salmonella. También por ahí en Ciudad de México hicimos una línea de investigación acerca de los nuevos tratamientos en lo que son los tumores cerebrales con el doctor Enrique López, que ahora es el director del Hospital de Pediatría. Y bueno, a través también de estos años pues me ha nacido también la curiosidad por asistir a los diversos hospitales. Prácticamente he rotado por todos los hospitales de aquí en la ciudad de Morelia, en la Ciudad de México en el Centro Siglo XXI. También he tenido la oportunidad de ir al Centro Médico Nacional de La Raza, que es parte del IMSS. Y bueno, distintas actividades. Ahora también nos encontramos en donde tuvimos la oportunidad de conocernos con aquí mi invitador, en el grupo de estudio de neurociencias, que también es un grupo en donde básicamente pues aportamos un poco de lo que hemos recibido nosotros como estudiantes en formación en el área de neurología, psiquiatría y demás áreas afines. También formo parte del laboratorio de fisiología humana, en donde funjo como tutor PAP. Y bueno, es algo de lo que he podido realizar dentro de la facultad y lo cual estoy muy orgulloso. Impresionante. ¿Por qué crees que, bueno, tú teniendo tanto un largo recorrido, por qué crees que la mayoría no se mete en eso de investigación, cosas como las que tú hiciste? Sí, mira, creo que hay un gran desconocimiento acerca de esta área. Si nosotros nos vamos a hablar de investigación, sin duda alguna de los campos en donde menos se ve inmerso un profesional es en el área de la salud, en el área médica específicamente. Hay muy pocos doctores, hay muy pocos médicos que participan en ella. Y bueno, yo creo que parte de ello es porque hay una muy poca difusión dentro de lo que es pues el personal de la salud. En mi caso, por ejemplo, fue pues una total coincidencia que vi una convocatoria en Facebook básicamente, y fue a través de ello que yo me inscribí, la verdad sin esperanza alguna de que me fueran a aceptar. Y pues me llevé una muy grata sorpresa. Obvio, van cambiando tus opiniones porque al principio, por ejemplo, yo cuando llego a un laboratorio en donde básicamente pues los que participan ahí son químicos farmacobiólogos, obviamente pues el área en que ellos trabajan es muy diferente. Entonces al principio se me tornó un poco aburrido porque básicamente son técnicas de laboratorio en las que estás trabajando, pero al final de cuentas ya cuando ves tus trabajos publicados, cuando ya ves la oportunidad de presentarlos en diversos congresos, que ves pues el fruto ahora sí que de tu mismo esfuerzo, es cuando ya le empiezas a agarrar el gusto. Y la verdad es que también mucho influye con las personas que trabajas. En mi caso, la doctora Marisol Vázquez, que es la encargada ahí de posgrado, pues una persona pues que me apoyó demasiado, una persona que despertó en mí pues esa inquietud que debe tener un científico pues joven, en el cual pues siempre hay que estarnos preguntando el porqué de las cosas, y eso obviamente nos va a llevar pues, a nuevos conocimientos. Buenísimo. Tengo una pregunta que es muy cliché y muy básica cuando entras a la facultad, y es ¿por qué medicina? Escuchen bien, el camino a Ciudad Almeja es muy peligroso. Hay delincuentes, asesinos y monstruos en todas partes. Y lo que es peor, hay un cíclope gigante que vigila la ciudad y come inocentes criaturas marinas. No dejen que los atrape, porque si lo hace, los llevará a su guarida y nadie volverá a verlos. Es linda, Bob Esponja. Cuando entras a la facultad de medicina, creo que en la mayoría de las ocasiones no lo tienes muy claro, pero sin duda alguna yo te puedo decir que no me arrepiento del hecho de haberla elegido. Fueron muchos factores, no fue solo uno. Obviamente tienes la influencia de que creces, ves familiares, ves amigos, ves a alguien que idolatras ser médico, te imaginas pues en su posición, y es que definitivamente tú piensas y dices quiero ser como él, quiero ser médico. Pero creo que lo que te más fortalece en tu decisión es conforme vas avanzando en el curso, que tienes la oportunidad de tratar con pacientes, que tienes la oportunidad ya de recibir ese gracias doctor, que te hace sentir la verdad muy bien. ¿Te acuerdas de cuando tuviste tu primer gracias doctor?
Fue en segundo año. La verdad es que a partir del primer año tuve la oportunidad, un doctor por ahí en una clínica privada me invitó a trabajar con él y empecé a trabajar un poco. La verdad es que como alumno de primer año tienes muy pocos conocimientos de medicina, Sí. entonces básicamente mi rol al inicio cuando yo entraba era pues estar pendiente de los diversos pacientes que estaban en el área y básicamente pues ir a recibir alguna queja del tratamiento médico que le estaban dando, a lo mejor que algo que ellos necesitaran, y pues yo iba y se lo comunicaba ya sea al doctor o a la estación de enfermería. Entonces recuerdo muy bien a una paciente que era una paciente ya anciana, no tenía pues familiares, básicamente ya estaba internada sola. Entonces el doctor, a veces pues el rol del doctor es un poco muy pesado, no se presta mucho para estar haciendo pues visitas muy continuas, pero sin embargo pues yo me mostraba ahí como al pendiente. Entonces ya al final cuando la paciente pues fue dada de alta, recuerdo que pues me agradeció mucho el hecho de que yo estuviera con ella. Te digo, yo con muy pocos conocimientos, la verdad es que médicamente pude haber hecho muy poco por ella, pero moralmente y humanísticamente pues hice mucho. Entonces el apoyo yo creo que le di pues básicamente moral en su enfermedad, me lo retribuyó con un gracias y aparte me dejó un obsequio, me regaló un libro de inglés pequeño que era de lectura y me lo dejó. La verdad es que cuando me lo trató de regalar pues mi respuesta fue un poco como de cohibirme porque no era lo que yo estaba buscando, es decir, tú no lo haces con la finalidad de recibir algo al cambio, ¿no? Básicamente lo haces porque te gusta, pero pues sin duda alguna pues fue muy bien recibido y la recuerdo muy bien a esta paciente. Si te pudieras adjudicar un invento, cualquiera, ¿cuál te gustaría haber inventado? Esa es una pregunta un poco difícil. Un invento. No, la verdad es que se me vienen muchas cosas a la mente. Pero bueno, yo a lo mejor es porque sé un poquito más de la historia en esa parte, pero creo que dentro de la parte clínica de la medicina, un invento muy, muy bueno que hubo fue el desarrollo del estetoscopio. Creo que si bien la técnica directa, como otros sabemos que es posar pues, nuestro pañuelo auricular, nuestro oído directamente con el paciente, pues fue a través de este doctor Laennec, a través de pues, un utensilio pues, básicamente rústico, pues llegó a poder pues, auscultar, oír lo que era el corazón, que pues hasta al momento de hoy pues, se considera un órgano vital y de mayor importancia en el cuerpo humano. Hablando de que fuiste instructor de fisiología, bueno, que eres instructor de fisiología humana, ¿qué características debe tener un buen instructor? Bueno, un instructor, bueno, para los que no conocen un poco de esto, los instructores básicamente nuestro rol hay diferentes laboratorios en la Facultad de Medicina. Uno de ellos es el Laboratorio de Fisiología Humana, que en nuestro programa de estudios lo llevamos en el segundo año. Nosotros nos encargamos básicamente de auxiliar a los alumnos en la utilización del material, en las diversas prácticas, pues coordinarnos con el orden, llevar una evaluación al inicio de las prácticas y pues estarlos apoyando en cualquier duda que ellos tengan. Creo que un buen instructor, un buen tutor par, como ahora nos llaman, debería de ser alguien que tenga mucha paciencia para con los alumnos. No debe ser una persona arbitraria, es decir, se presta mucho al egocentrismo, se presta mucho a que luego los instructores quieran dar la clase del profesor, lo cual no es nuestra finalidad. Nuestra finalidad es básicamente recordar a nuestros años cómo pasamos, qué difícil fue aprender de esa materia y bueno, tratar de facilitar pues, el proceso a los nuevos alumnos. Es decir, si yo aprendí de una manera más fácil determinado tema, yo se lo puedo transmitir a mis alumnos. Debo de ser cordial, debo de ser amable con ellos, pero creo que también otro punto muy importante es ser muy respetuoso. Si bien yo se los mencionaba pues, a algunos de los compañeros con los que llevamos pues, la clase, que soy su amigo, que así me consideren, pero siempre debería de haber un respeto mutuo. Es decir, nunca hay que faltarnos el respeto, nunca hay que dirigirnos con gritos, siempre hay que llevar una relación pues amena y eso nos llevaría pues, a obtener resultados a final de cuentas muy buenos. ¿Por qué fisiología humana y no otro laboratorio? Ay. Sí, bueno, son varios laboratorios. La verdad es que cuando yo tuve esta idea de integrarme, inmediatamente que yo terminé mi primer año, me gustaba la idea de ingresar al laboratorio de anatomía humana. Sin embargo, cuando ya curso por mi segundo año y conozco el laboratorio de fisiología humana, me parece un laboratorio que integra básicamente todas las ciencias básicas de la medicina. Es decir, no solamente se limita pues, a hacer un laboratorio descriptivo, sino que se presta mucho para llevar a la semiología, a la propedéutica, en el estudio de los diversos sistemas. Es decir, es un laboratorio pues, práctico, como debe ser. Es un estudio práctico en donde integramos el conocimiento de las demás materias
Y la verdad es que es un laboratorio que les gusta mucho a los alumnos porque es cuando ya comienzan como a fungir su parte de médico, es decir, ya pueden agarrar su estetoscopio, comienzan a auscultar, se les enseña cómo auscultar corazón, cómo auscultar abdomen, empiezan a utilizar los martillos de exploración. Entonces es algo como que van aprendiendo, pero a la vez que lo están viendo, es decir, no es como las otras ciencias básicas en donde te dicen que tal estructura se llama de esta forma y está localizada en tal, sino que ya directamente ves un resultado, es decir, estoy explorando y estoy viendo un resultado y ya estoy pensando en lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Entonces creo que esa es la respuesta, es un laboratorio que integra las ciencias básicas y es un laboratorio muy práctico. Escuché que ayudaste a implementar un nuevo módulo en el laboratorio. ¿Cuál fue y por qué la necesidad de implementar ese módulo? Y no sé si te gustaría implementar otro módulo que digas, pues creo que también es necesario enseñar esto o aprender esto. Sí, tenemos un módulo de fisiología y enfermedad, módulo FISES, prácticamente pues también hacer la invitación de una vez y por ahí nos ven algunos alumnos de la facultad, miércoles de 4 a 6 y viernes de 1 a 2, tenemos un grupo de WhatsApp y por ahí normalmente pues confirmamos las diferentes ponencias que se llevan a cabo. Básicamente son temas de importancia, sobre todo pues, enfocados a los alumnos que luego quieran presentar un examen de residencias médicas. Algunos de los casos pues, se presentan patologías frecuentes, algunas no tan frecuentes, pero que tienen en común, que son preguntadas en este tipo de exámenes. Básicamente está enfocado para alumnos pues, ya de los años clínicos, es decir, tercero, cuarto y quinto, pero igualmente alumnos que se presentan desde el primer y segundo año es muy bueno, que vayan conociendo cómo se ve la medicina desde otro punto de vista. Y bueno, nació la necesidad de, pues ahora sí que pues pedirnos un poco más entre los mismos alumnos, es decir, esforzarnos. Sabemos que como instructores tenemos una responsabilidad un poquito mayor de estar estudiando más constantemente. Entonces este grupo pues básicamente es para eso, tratarnos de esforzar, tratarnos de estudiar más temas, tratar de enfrentar un público, estar venciendo pues ese miedo a hablar en frente al público. Hay alumnos que participan de quinto, cuarto año, que también tenemos ahí por algunos invitados residentes, entonces se presta mucho para eso. Y además pues algo que tiene diferente a algunos otros módulos es que no fomentamos pues la falta de respeto o no fomentamos que sea un escenario un poco rudo como en algunas de las ocasiones se da, es decir, no estamos sobre de un alumno preguntando, sino que más bien invitamos a que escuchen, a que les surja la curiosidad por conocer estas patologías y a que si tienen alguna duda pues nos las hagan saber y nosotros como alumnos de un grado superior pues hacerlas resolver. Algunos de los que se me ocurren y quizás algunas de tus generaciones también pudieran más adelante aprovecharlos, pues un grupo de semiología será muy importante, es decir, si bien en el laboratorio de fisiología humana lo vemos, y como alumnos de cuarto y quinto año muy difícilmente si no vas a un hospital no puedes tener pues la explicación de las diferentes técnicas de cómo explorar a un paciente. Entonces creo que es algo que se debe estar haciendo constantemente. Nosotros lo tratamos de replicar a través de la neurología con el taller de exploración neurológica que hicimos en el grupo de neurociencias, pero creo que también se pueden hacer diferentes talleres de exploración cardíaca o de exploración gastrointestinal y creo que sería una muy buena idea para si a alguno de las nuevas generaciones le gustaría retomarlo, pues, está abierto. Oye, ¿qué te gustaría enseñar si dominaras perfectamente un tema? Pues en definitiva las neurociencias me llaman mucho la atención, pero sobre todo el campo quirúrgico. Entonces yo creo que si en un futuro se me da la oportunidad de cursar una residencia en la neurocirugía, me gustaría demasiado poder retribuir de nuevo a la formación de nuevos médicos, es decir, ser maestro, ser profesor en la materia de neurología o neurocirugía. ¿Cómo afecta el hacer trampa en un examen en tu desempeño profesional? Fíjate que es una práctica que se lleva muy frecuentemente en la Facultad de Medicina. Creo que cuando entras a una facultad o una universidad prácticamente ya vas tú solo con el mundo, es decir, ya vienes con los valores de tu casa, vienes con valores propios tuyos. El hecho de que tú vayas y copies en un examen pudiera sonar válido en algunas personas por el hecho de que están compitiendo por un mejor promedio, porque en definitiva el promedio te va a servir para elegir tu plaza del internado, tu plaza del servicio social, algunos hospitales te lo piden para la residencia, pero creo que es mayor la satisfacción de saber que llegaste hasta tu quinto año con un promedio quizás no tan bueno, quizás muy bueno, pero que al final de cuentas sabes que con la persona que tú competiste, al final de cuentas fue contigo mismo. Entonces, el saber que te fue mal en un examen, saber que fue porque no estudiaste y bueno, ahora me pongo a estudiar. Pero no tratarnos de engañar con el hecho de que copié un examen, me va muy bien, pero al final de cuentas obtienes una calificación que no te mereces y creo que al final de cuentas, pues, si tienes tus valores muy bien consolidados, pues te va a afectar, ¿no? El hecho de que después llegues a ser alguien con un buen promedio, pero que te des cuenta que en realidad no fue algo que tú tuviste por tu propia cuenta. Es que sí es muy difícil, ¿no? Porque pues uno estudia y los doctores hacen los exámenes de manera que pocos pasan
Y a veces sí, bueno, yo en primer año sí da coraje como estudiar y sacar 6 7 pero poniendo en una situación, supongamos que si no estudiaste para nada, ¿tú qué preferirías? ¿Leer la mitad de lo que tienes que saber y dormir 6 horas? ¿O leer todo lo que debes de saber pero no dormir nada ese día? Bueno, mira, comenzamos. Yo prácticamente antes de un examen, generalmente toda la noche anterior yo estudio. Me bloqueo como 2 horas antes de un examen. Incluso cuando ya llego a mi examen, prácticamente no me gusta hablar con nadie. Es decir, ya nada más estoy yo como repasando en mi mente. Pero sí, toda la noche anterior es solamente estudio. Pudiera llegar a pasar eso, pero yo no haría ni una ni otra. Es decir, no me llevaría a copiar, tampoco me aventaría a leer todo un libro que sé que no lo voy a terminar. En muchas de las ocasiones lo que pues, yo llego a hacer es conseguir exámenes o conseguir prototipos de exámenes anteriores y básicamente estar estudiando y contestando preguntas. Es decir, rápidamente me voy a las preguntas, voy y las contesto en el libro y pues trato de hacerme una guía rápida que en realidad no te lleva mucho de tiempo si es que no dejaste de haber leído. Es decir, yo creo que la clave es ser constantes, es decir, estar estudiando todos los días, para que al final de cuentas si alguien te dice, o que en muchas de las ocasiones en la facultad sucede, examen sorpresa, pues que como la palabra dice, pues no te agarre de sorpresa, es decir, ya vengas un poco preparado y ya cuando quieras hacer un repaso, pues sea de mayor facilidad. Ok, compártenos alguna buena experiencia que hayas tenido en la facultad y una mala experiencia dentro de esta misma. Son muchas las buenas experiencias que he tenido, malas de igual manera. Yo creo que haber formado parte del laboratorio de fisiología humana, es decir, el hecho de que cuando pues publicaron los resultados y me vi en esa lista como aceptado, creo que fue uno de los momentos que yo destacaría dentro de mi carrera, es decir, pues me marcó. Yo sabía que iba a formar parte de un nuevo grupo de estudiantes y creo que eso fue una cosa muy buena en la facultad. Obviamente la recién creación del grupo de estudios de neurociencias también me ha motivado mucho. No se me viene lo mejor ahorita un poco más. Obviamente también cuando salí seleccionado para hacer los veranos de investigación, también fue una muy grata respuesta que obtuve. Y de las cosas malas, pues como tú bien mencionaste, pues el hecho de que a veces no te va tan bien un examen, el hecho de que, sobre todo me frustró mucho en el primer año, el hecho de que vienes de las preparatorias de las secundarias en donde era muy difícil si estudiabas pues, sacar un 6 o reprobar. Te das cuenta que en la Facultad de Medicina pues, es un poco diferente, es decir, te desvelas, estudias, pero al final de cuentas vas y presentas un examen departamental y por ejemplo en mi caso, mi primer departamental, un 5.5 y entonces ves que la mayoría de los alumnos reprueban y entonces dices como aquí todo está cambiando, ¿no? Es diferente. Creo que esas son pues, las más malas noticias que me han tocado, el hecho de que ustedes van a un examen y tienes un resultado totalmente diferente. En tu experiencia de estos 5 años, para ti, ¿cuál fue el año más tranquilo? El que te llevaste como más tranquilo, dormiste más. El más tranquilo. Sí, mira, ¿qué pudiste hacer? el primer año definitivamente no, porque sobre todo anatomía me costaba un poco, entonces básicamente me desvelaba estudiando. Segundo año, yo creo que la verdad ahorita hasta confundo los años porque no los logro recordar, pero yo creo que entre segundo y tercer año son los años en donde tienes un poco menos de materias. Creo que es tercer año, donde llevas anatomía patológica, microbiología. No, eso sí, segundo creo. Entonces es segundo año. Sí, segundo año. Entonces ese es como un receso. Pero en definitiva, cuarto y quinto año tienen una carga académica mucho mayor, así está en nuestro programa. Llevamos 11, 12 materias, entonces es un poquito más difícil. Obviamente va a variar, tú has escuchado de las diferentes secciones, que unos son un poco más fáciles y otros más accesibles, pero creo que al final de cuentas pues, la carga de materias ahí está, pues, los libros ahí están y básicamente lo que tú puedes leer a lo que puede leer otro alumno es lo mismo, pero sin duda alguna te exigen un poquito más en cuarto y quinto año. Creo que de los más fáciles sería entre segundo y tercer año. Pero a ti, en la carrera, ¿cuáles son las 3 materias bases o pilares de esta ciencia? Sin duda, pues, la primera que destacaría sería fisiología humana, y no porque sea por parte de ella, sino porque se darán cuenta o se dieron cuenta si es que ya cursaron por esta materia, que pues básicamente te va a enseñar acerca del funcionamiento normal del cuerpo humano. Entonces más adelante cuando lleven las patologías clínicas, pues es una variación de uno como médico general, básicamente debe de conocer cuando su paciente está normal y debe de aceptar cuando no está normal. Entonces la fisiología humana te da muchas bases de saber comprender qué se está alejando de la homeostasis normal de un organismo y cuando un organismo pues, está en su total equilibrio. Algunas de otras materias que también son muy básicas, obviamente es anatomía, sobre todo si vamos a un campo quirúrgico, si bien yo me imagino que del 100% que se ve en anatomía a lo mejor entre un 20% es lo que realmente aplicas.
pero creo que si tienes bien consolidados los conocimientos de anatomía, te va a ser un poco más fácil pues irte ubicando ya en todas las materias, en las patologías y todo esto. Aparte que te va dando un poco de puntos extra, ¿no? Generalmente son temas que van olvidando los alumnos, entonces ya cuando lo pregunta un doctor, el hecho de que tú como estudiante respondes una pregunta de anatomía, pues ya vas destacando un poquito más. Mi tercera ciencia básica, pues estaría entre histología, a lo mejor anatomía patológica, que básicamente pues una es la normalidad de los tejidos, la otra es viendo la parte anormal. Creo que sería otro muy buen punto de vista, que en algunas de las ocasiones se deja aparte, ¿no? Y bueno, ya para concluir con esta entrevista, me gustaría preguntar, ¿volverías a elegir medicina y es lo que esperabas? Sí, y como te lo había comentado anteriormente, creo que sí, o sea, si me dieran a elegirlo otra vez más, lo seguiría eligiendo. Quizás mi respuesta no sea la misma ya cuando esté en la residencia, pero creo que hasta ahorita los resultados que he obtenido, el hecho de que he convivido con personas, con enfermos y que obtienes una respuesta de ellos, el hecho de que por ejemplo participes en estos veranos de investigación y veas tus trabajos publicados, te retribuye mucho, te hace sentir la verdad muy bien. Y creo que pues sí, en definitiva no me arrepentiría, y hasta este momento pues sigo adelante con mis proyectos de hacer una residencia y creo que así sería. Si pudieras regresar al tiempo, ¿qué le dirías al Marcos de primer semestre, al semestroso de primero? Sí. Pues es algo que yo les comento mucho a mis alumnos, el hecho que yo siempre les digo, acudan a los hospitales. Creo que si bien yo te digo que empecé en segundo año a ir al hospital, básicamente pues inicié pues ahí en el promedio, a lo mejor un poquito antes, pero algo sí que me parece un poco triste en los estudiantes de medicina es que lleguen al cuarto o quinto año de medicina y que jamás en la vida hayan pisado un hospital, porque definitivamente cuando uno piensa en un médico, incluso cuando ya vayas con tu familia, pues te empiezan a hacer las preguntas, ¿no? Entonces debes de saber, debes de conocer, y yo les comento a mis amigos, a mis alumnos, que el hecho de escribir en un libro, el hecho de escribir en artículos, la verdad es que es muy bueno. O sea, sí tenemos que tener conocimientos, tampoco es que vayamos a regresarnos a ser bárbaros como en la antigüedad, de que solamente a través de la práctica trataban a los pacientes. No, sí tenemos que tener un conocimiento, pero yo lo que les comentaba era de que estamos formando nube, es decir, con nuestro conocimiento nos vamos creando pacientes, pero ya cuando te enfrentas a una realidad, ves que no todos los pacientes son de libros, no todos los pacientes van a ser iguales. Es decir, estudiamos una patología, luego estudiamos otra, pero nunca te imaginas que un mismo paciente puede tener 10 patologías y que ese paciente a lo mejor estudias tú la farmacocinética de un fármaco y de otro fármaco aparte, pero ya cuando es un paciente que ya tiene 10 fármacos como tratamiento, ya es ahí donde empieza todo tu razonamiento clínico, y creo que es algo que yo le diría pues, a mi yo de primer semestre. Vete a los hospitales. A mí mucho me han dicho cuando voy a los hospitales, en algunas de las ocasiones me hacen feo porque me dicen que me espere, que eso yo lo voy a vivir en el internado, que para qué voy, que mejor disfrute. Pero bueno, no es el pensamiento que yo tengo. Yo digo que si a esto nos metimos y a esto nos vamos a dedicar, no hay por qué estarlo huyendo. Al contrario, hay que estarnos familiarizando, hay que estarnos metiendo un poco a esto, y para que al final de cuentas se nos haga un poco más fácil. Y la verdad es que nota la diferencia el hecho de que estás estudiando determinada patología. Por ejemplo, en mi caso de técnicas quirúrgicas, yo prácticamente en segundo me comencé a meter a los quirófanos. Técnicas quirúrgicas lo llevas en mi tercer año. Entonces prácticamente antes de yo tener el conocimiento teórico, obtuve el conocimiento práctico de acerca de cómo moverte en un quirófano. Entonces ya cuando lo ves en la teoría es un poco más fácil, o recuerdas determinado paciente que viste en la clínica y ya estás viendo su patología, y entonces ya estás razonando, con razón este paciente obtuvo esto, con razón el doctor me dio esto. Entonces creo que es algo que yo me diría a mí mismo, y que también pues, se los diría a los nuevos estudiantes de medicina, que desde ya comiencen a ir a los hospitales, no tengan miedo. La verdad es que sobre todo en esta ciudad de Morelia, muchos nos quejamos de que la universidad a lo mejor no tiene planes de vinculación con los hospitales, pero creo que si tú vas y te acercas con algún doctor en el área de urgencia, en el área de medicina interna, en cirugía, hay muchos doctores que incluso están solicitando apoyo, que dicen eres muy bienvenido, y creo que Termino por despedir. Pues muchas gracias, Marcos, por tu experiencia, por tu sabiduría, y espero que hayan sido motivados, inspirados por un poco, una prueba de la vida académica de Marcos, y nos seguiremos viendo en la siguiente emisión con Bodyguard. Sí. Hasta luego.